Hola a todos y bienvenidos a este nuevo desglose a fondo. Hoy nos vamos a poner el traje de investigadores porque vamos a diseccionar el informe financiero del primer trimestre de 2026 de AFP Habitat. Y a ver, entremos de lleno en esto, porque a primera vista los números nos están contando una historia con un giro que nadie se esperaba. Vamos a desarmar exactamente qué es lo que está pasando con una de las administradoras de fondos de pensiones más grandes, basándonos directamente en los datos de su propio análisis razonado. Para empezar, hay un número que salta a la vista casi como una alarma, y es este, 1.347 millones de pesos. Esa es la caída exacta en la utilidad de la empresa después de impuestos, si lo comparamos con el primer trimestre del año anterior. Es una reducción súper significativa. Y naturalmente, cuando uno ve que se esfuman más de 1.300 millones de la última línea, la primera reacción es pensar, bueno, algo se está incendiando dentro de la empresa. Pero la gran pregunta ¿es esto realmente así? Para averiguarlo, vamos a ser de verdaderos detectives financieros y nos vamos a meter de lleno en el documento oficial, el análisis razonado de los estados financieros de Habitat. Fíjense que no nos vamos a quedar con el titular de la noticia rápida. Vamos a ir pelando las capas de este reporte como si fuera una cebolla para entender el porqué real detrás de esa caída millonaria. Queremos ver qué nos dicen las entrañas de la compañía. Ahora bien, antes de meternos en el negocio central, hay que hacer una pausa técnica para entender un desafío contable clásico. Fíjense en las reservas CIS. Estamos hablando de un bloque masivo de más de 67,000 millones de pesos correspondientes al seguro de invalidez y sobrevivencia. Ojo aquí, este dinero lo administra Habitat. Sí, pero no es plata de ellos, no es propiedad de la empresa. Si nosotros no sacamos este bloque gigante de nuestros cálculos, los ratios de liquidez y endeudamiento nos darían cualquier cosa. Así que con esta enorme distorsión fuera del camino, veamos la verdadera imagen operativa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aparece una contradicción gigante. Los ingresos ordinarios, que básicamente son las comisiones que todos conocemos, en realidad crecieron un 3.05% nominalmente. O sea, entró más dinero por el negocio principal de la AFP, pero como vimos, la ganancia final cayó. Uno se pregunta, ¿cómo es posible vender más, recaudar más comisiones y terminar ganando menos? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, la lógica de cualquier persona diría que seguro los gastos operativos se salieron de control. Pero sorpresivamente, los datos nos muestran exactamente lo contrario. La compañía, de hecho, se volvió mucho más eficiente. Fíjense, los gastos de personal se recortaron en casi un 11%. Estamos hablando de un ahorro de más de 1.500 millones de pesos. Y además, las pérdidas por deterioro que venían arrastrando por un juicio arbitral con compañías de seguros, bueno, literalmente desaparecieron. Bajaron un 99.93%. En resumen, internamente la casa está ordenadísima y gastando mucho menos. Entonces, llegamos al punto crítico. Si los ingresos del negocio base van hacia arriba y los gastos de personal y operaciones van en picada, cualquier manual de economía te diría que las ganancias tendrían que estar por las nubes. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable? ¿Qué fue lo que hundió esa utilidad que vimos al principio? Y aquí tenemos al culpable. Una caída brutal del 84.17%. Y no, les prometo que esto no es un error de tipeo en la presentación. Este número representa el desplome total en la rentabilidad del famoso encaje. Para quienes no lo tengan tan fresco, el encaje es esa reserva obligatoria, ese porcentaje del patrimonio que la AFP tiene que invertir, por ley, en los mismos fondos de pensiones que administran para todos sus afiliados. Y este contexto es absolutamente crucial para no sacar conclusiones precipitadas. Esta caída, que en dinero contante y sonante son más de 7.600 millones de pesos menos que el año pasado, no significa que en la oficina estén haciendo mal su trabajo, para nada. Es un reflejo súper directo de la volatilidad externa del mercado financiero global que terminó golpeando a los fondos de pensiones. Básicamente, si a los fondos les va mal por los mercados globales, al encaje de la AFP también le va mal. Es un golpe contable gigantesco, sí, pero es 100% impulsado por el mercado exterior. De hecho, para probarles que el corazón de la empresa sigue latiendo con fuerza, miremos un segundo el EBITDA. A pesar de este golpe durísimo de más de 7,000 millones por el encaje, el EBITDA apenas se movió, cayó nada más que un 1.34%. Pasó de unos 49,000 millones a poco más de 48,300. ¿Qué nos dice esto? Que la resiliencia operativa es tremenda.
Las eficiencias que lograron internamente actuaron como un escudo y casi lograron compensar toda esta tormenta del mercado externo. Muy bien, dejemos de lado el estado de resultados por un momento y pasemos al balance general, porque aquí nos topamos con un segundo misterio buenísimo en este informe. Si empezamos a escanear las deudas de la compañía, vemos un movimiento súper drástico. De la noche a la mañana, una gran parte de lo que la empresa tenía que pagar en el corto plazo simplemente se esfumó. ¿Qué magia es esta? Fíjense en este indicador porque es súper revelador. Los pasivos corrientes, o sea, las deudas que te queman en las manos y tienes que pagar en menos de un año, se desplomaron un increíble 36.47% si lo comparamos con diciembre de 2025. Para ponerlo en perspectiva, es una reducción de más de 91,000 millones de pesos en obligaciones de corto plazo, en solo 3 meses. Literalmente dieron vuelta a la tortilla con la estructura de la deuda. A fines del año pasado, casi el 68% de la deuda era a corto plazo. Imagínense la presión para cualquier equipo financiero. Ahora, arrancando el 2026, la deuda a corto plazo es solo el 45.6%. Dejaron que la deuda a largo plazo sea la dueña del 54.4% del pastel. Definitivamente se respira mucho, pero mucho más tranquilo con esta estructura. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la maniobra maestra acá? No es que mágicamente sacaron 91,000 millones de pesos de una bóveda para pagar todo de golpe. Lo que hicieron fue una reestructuración estratégica de manual. Tomaron un préstamo enorme de más de 66,000 millones de pesos que tenían con el Banco Santander y lo renovaron. Básicamente agarraron esa obligación gigante que se les venía encima y la patearon para adelante fijando el nuevo vencimiento recién para enero de 2028. Una jugada súper inteligente. ¿Y por qué nos importa todo esto de la deuda? Porque el impacto en la salud financiera de la empresa es automático. Miren el ratio de liquidez. Este número te dice qué tan capaz es la empresa de pagar sus deudas inmediatas. Bueno, saltó de un peligroso 0.63 a fines de 2025 a un comodísimo 0.95 al cerrar este primer trimestre. Esta única negociación con el Santander le inyectó a la empresa un oxígeno financiero tremendo. Y si le damos un vistazo rápido a los activos, la verdad es que el panorama se mantiene casi calcado, con un aumento microscópico del 0,15% en el total. Los corrientes bajaron un poquito, los no corrientes subieron otro poquito. Pero la gran conclusión aquí es que el barco está navegando sobre aguas sumamente estables en cuanto a su patrimonio, sin sobresaltos. Bueno, hasta acá analizamos la eficiencia operativa y desglosamos la deuda. Pero cambiemos de lente por un segundo. ¿Qué significa todo este rompecabezas para la gente que pone su dinero en la empresa? Vamos a ver qué lectura podemos hacer desde la perspectiva de los inversionistas y los accionistas. Y miren qué datos más fascinantes aparecen acá. Por la caída en las ganancias que ya explicamos, la utilidad por cada acción bajó $1.35. Los dividendos también se ajustaron a la baja, pasando de un 10,5% a un 7,2%. Pero, y aquí viene la gran sorpresa, el precio de la acción en la bolsa se disparó casi un 74% en un año. Pasó de 1,096 a 1,443 pesos. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado no es tonto. Los inversionistas entienden perfectamente lo que acabamos de analizar. Confían plenamente en la fuerza del negocio central, más allá de todo el ruido temporal que pueda hacer el encaje. Aunque, claro, no todo es color de rosa. A nivel operativo estricto, el costo promedio mensual por cada cotizante subió un 2.77%. Pero ojo, esto no es porque la AFP haya empezado a gastar sin control. Ya comprobamos que recortaron gastos. El tema aquí es netamente demográfico y del mercado laboral. La base de gente cotizando cayó un 4.27%. Es matemática simple. Los costos fijos ahora se tienen que dividir entre menos personas activas en el sistema. Entonces, para ir redondeando este análisis de hoy, ¿cuál es nuestro veredicto para Habitat en este arranque de 2026? Si uno lee solo el titular, dice que las ganancias se desplomaron. Pero nuestro trabajo de hoy nos revela una empresa con un motor operativo envidiable. Generan más ingresos, son eficaces recortando gastos y jugaron muy bien sus cartas reestructurando su deuda. Todo ese excelente trabajo interno lamentablemente quedó tapado en la foto final por esa tremenda tormenta financiera externa que terminó arrastrando al encaje. Y esto nos deja con una reflexión súper interesante hacia el futuro. Si la empresa por dentro ya funciona casi como un relojito, ¿van a seguir siendo los vaivenes de Wall Street y los mercados globales los que dicten si la AFP gana o pierde plata debido a esta regla del encaje?
Es una pregunta que definitivamente nos invita a no perder de vista los próximos reportes. Muchísimas gracias por sumarse a este desglose. Ojalá les haya servido para ver mucho más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo análisis.